¿Sabías que Florencia estuvo a punto de convertirse en un solar decorado con cuadros robados? Que podríamos haber perdido a Botticelli, a Miguel Ángel y hasta los selfies con el David. Y no fue por los nazis, ni por los franceses, ni por algún millonario con complejo de Thanos. Fue por una cosa aún más peligrosa: la herencia mal gestionada. Ella, la última Médici, no solo cerró la dinastía más poderosa del Renacimiento, la salvó. Literalmente. Con un gesto, con una cláusula, con un pactazo que me tiene obsesionada. Pero antes de contarte qué decía ese pacto, déjame llevarte por una historia de poder, decadencia y arte. Con pelucas, escándalos y un plot twist final que parece escrito por Shonda Rhimes. Poco se habla del terror existencial de ser la última. La última en tu familia que se resiste a cuidar al abuelo. La última en cerrar el WhatsApp del grupo de madres. La última en la oficina que sigue cobrando menos que el becario. La última Médici. Y Ana María Luisa fue eso. La última ficha de dominó de una de las familias más poderosas de Europa. Y como buena última ficha, no hizo clink. Hizo boom. Pero antes del boom, contexto. Estamos en Florencia. Siglo XVII. La ciudad sigue llena de arte, mármol, frescos y turistas con palos selfie. Bueno, eso no aún. Pero los Medici ya no eran lo que fueron. Pasaron de ser los influencers del Renacimiento. Patrocinaban artistas como tú patrocinas a tu barista favorito, a una versión decadente de Los ricos también lloran, edición barroca. Y sí, todavía vivían en palacios, todavía coleccionaban arte, todavía tenían criados, música y retratos gigantes. Pero ya no mandaban. Su poder bancario se había evaporado, su influencia política era casi decorativa, y lo único que quedaba era una especie de prestigio vaciado, como esas cuentas de Instagram que tienen el cheque azul, pero ya nadie sigue. Y en ese contexto nació Ana María Luisa, en 1667, hija de Cosme III, un gran duque ultracatólico, y Margarita Luisa de Orleans, una francesa que huyó de Florencia al grito de «Me tenéis hasta el moño con tanta misa». O sea, infancia nivel princesa Disney, pero con tragedia familiar firmada por HBO. Desde pequeña le enseñaron a ser lo que se esperaba de una noble. Tocaba instrumentos, sabía bordar, leía latín, amaba el arte como si fuera parte de su ADN. Y no es que tuviera muchas opciones, pero aún así eligió rebelarse. A los 23 años se casó con Johann Wilhelm II, un príncipe protestante alemán, lo cual para su familia fue como si hubiera elegido casarse con Satán, pero en versión luterana. Florencia entró en modo drama. Una Médici casándose con un hereje. Pero Ana María Luisa no se dejó intimidar. Se fue con él a Düsseldorf, donde vivió casi 20 años como electora del Palatinado. Y allí hizo lo suyo. Fundó academias, promovió la ópera, coleccionó arte, dirigió obras arquitectónicas. Vamos, un win tras win, con pulos mil de aura artística. Pero la tragedia llegó. Su marido enfermó. No tuvieron hijos. Y en 1717, viuda y sin herederos, volvió a Florencia. Volvió a una ciudad que ya no era suya. Volvió a un apellido que agonizaba. Y volvió sabiendo que ella sería la última Médici con sangre real. Y entonces se encontró con la pregunta más brutal de todas. ¿Qué haces con un legado cuando sabes que después de ti no queda nadie? Te lo explico enseguida. Cuando Ana María Luisa volvió a Florencia, encontró una ciudad hermosa pero huérfana. El poder político se había transferido a Viena.
La nobleza local estaba en modo sálvese quien pueda. Y los palacios Médici eran básicamente museos sin dirección, repletos de cuadros, estatuas, tapices y joyas, pero sin futuro. Y lo peor, los buitres ya estaban dando vueltas. No lo decían en voz alta, pero se olía. ¿Qué pasará con todo este arte cuando ella muera? ¿Lo heredarían los Habsburgo? ¿Lo repartirían entre las cortes europeas? ¿Lo venderían en piezas, como si fueran muebles de ocasión? Y entonces, Ana María Luisa, sin ejército, sin trono y sin más familia, hizo algo que ni los grandes duques Médici tuvieron los ovarios de hacer. Redactó y firmó el Patto di Famiglia, un pacto tan simple como revolucionario. Todos los bienes artísticos y culturales de la Casa Médici quedarán para siempre en Florencia. No podrán ser trasladados, no podrán ser vendidos y deberán ser conservados para el uso y disfrute público. Así, sin rodeos, con una claridad que te deja sin aliento. Era como si dijera: mi apellido se acaba, pero mi ciudad no, y esto no es solo mío, esto es de todos. ¿Te imaginas la magnitud de esto? Ana María Luisa fijó las bases del sistema de museos públicos de Italia. Prefiguró la idea de patrimonio nacional y defendió que el arte debía ser accesible, no encerrado en salones aristocráticos. En pleno siglo XVIII, con la Iglesia dominando media Europa, y cuando la mayoría de mujeres de su clase no podían ni gestionar su propia dote, ella no solo gestionó su herencia, la inmortalizó. Pero claro, como no fue un hombre, ni una guerra, ni un héroe con espada, pues la historia decidió que no era tan interesante. Ahora verás cómo pagaron su legado. ¿Y qué pasa cuando una mujer lo da todo, pero no da lo que el sistema espera? Pues lo de siempre. Te borran. Y con Ana María Luisa no se anduvieron con sutilezas. No es que la hayan olvidado por accidente, es que la eliminaron conscientemente del relato, porque ella no encajaba en lo que se suponía que debía ser una gran figura histórica. No lideró ejércitos, no tuvo hijos, no inspiró poemas épicos y, para colmo, estaba enferma. Una mujer sin descendencia, sin poder militar, sin belleza mitificada y con achaques. A la historia eso le da urticaria. Le pusieron una etiqueta que suena así a insulto disfrazado de diagnóstico. Impura. Impura por su salud. Impura por su autonomía. Impura por no encajar en los márgenes apretados que dicta la historia para que una mujer pueda existir sin molestar. Y mientras tanto, ella estaba salvando el Renacimiento. Lo hizo desde los márgenes, sin ruido, sin armadura, sin palacio, sin me gusta en Instagram. Lo hizo con un papel, con una firma y con una visión que ningún hombre de su época tuvo. La de preservar el arte no para unos pocos, sino para todas. Y sin embargo, mientras en los libros se contaban las guerras, las conquistas y los matrimonios estratégicos, de Ana María Luisa, ni rastro. Un par de líneas, como mucho. Una mención de refilón, si te leías las notas a pie de página. Sí, la hija de Cosme, la que no tuvo hijos. Qué curioso. Cuánto valor se pierde cuando una mujer no se convierte en madre. Como si solo pudieras dejar herencia con un cordón umbilical. Spoiler, ella dejó una herencia que millones de personas siguen disfrutando hoy. Piénsalo. Si alguna vez has paseado por Florencia, si has entrado al Palazzo Pitti,
¿O te has maravillado con los Uffizi? Si te has parado frente al nacimiento de Venus, de Botticelli, o te has quedado sin palabras ante un Miguel Ángel, le debes las gracias a una mujer que fue tachada de impura y luego silenciada. Mientras las figuras masculinas de su familia tienen estatuas, plazas, calles y biopics renacentistas, ella tiene una lápida discreta, sin monumento, sin flores, sin visitas guiadas que cuenten su historia. Y no es porque no hiciera nada memorable. Es porque hizo demasiado siendo mujer. Una mujer inteligente, mayor, sin hijos y con poder de decisión. O sea, la pesadilla barroca del patriarcado. Así que hicieron lo que siempre se hace con las mujeres incómodas. La enterraron en silencio. Primero en San Lorenzo y luego en los relatos oficiales. Y de paso, se felicitaron entre ellos por haber salvado Florencia. Spoiler, no fueron ellos. Fue ella. Y tú te preguntarás, ¿cómo puede ser que algo tan grande haya sido tan escondido? Pues porque no tenía el perfil que interesaba. Y porque, durante siglos, la historia fue escrita por hombres que se creían propietarios del pasado, del relato y del arte. Pero ahora, siglos después, la historia se está reescribiendo. Y nos toca a nosotras ponerla de nuevo en el mapa. Porque sí, ella salvó Florencia, pero ahora nos toca salvar su memoria. Y aún no te he contado lo más importante. Volvamos a ese pacto del principio. Ese papel que Ana María Luisa firmó no era solo una cláusula legal. Era un escudo, un muro de contención contra siglos de saqueo, una declaración de principios en tinta negra y con un subrayado feminista que ni ella misma habría imaginado. Porque gracias a ese pacto, los Uffizi no fueron desmantelados. La Galería Palatina no acabó en casas nobles alemanas. Los tesoros de los Medici no terminaron en el sótano de algún museo de Berlín o París. Todo ese patrimonio sigue ahí, siglos después, para ser disfrutado por millones de personas. Y todo porque una mujer sin hijos, sin ejército y sin permiso, decidió firmar que el arte debía quedarse donde nació. ¿Y qué pasó después? Cuando Ana María Luisa murió, Florencia volvió a olvidarla. En sus últimos años vivió sola, enferma, con una inteligencia intacta que parecía molestar más que sus dolores físicos. Fue enterrada sin honores, ningún monumento, ninguna gran procesión, ni siquiera una maldita placa de mármol que dijera: «Gracias por salvarnos el culo, reina». Durante siglos, nadie le puso flores. Pero todas las guías turísticas hablaban de los Medici, sin mencionar a la última. La última hizo más que todos los primeros. Y sí, lo más irónico es que ella salvó un legado, del que luego fue excluida. Pero ahora estamos aquí, para cambiar eso, para nombrarla, para decir fuerte y claro: gracias, Ana María Luisa de Medici, por salvar el arte, por ser incómoda, por no encajar, por firmar el pacto más feminista del siglo XVIII sin llamarlo feminismo, pero siéndolo en acto puro. Y ahora, dime una cosa. ¿Conoces allí alguna mujer que haya hecho algo extraordinario y que aún no tenga su lugar en la historia? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero llenar este canal de sus nombres. Porque si tú no la conocías, imagina cuántas más se nos han escapado. Y hablando de mujeres olvidadas, hay una que engañó a los nazis con una carta escondida en su corsé. Otra que escapó en un barril lleno de pescado. Y otra más que... Bueno, mejor te lo cuento próximamente.